Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión en estas cápsulas informativas, formativas y por supuesto coyunturales que realizamos los días martes por la tarde. Bienvenidos entonces a Admirals Latinoamérica. Hoy vamos a abordar el tema de cómo continuará el dólar durante los próximos meses, si continuará su ciclo bajista o revertirá, por supuesto, la condición negativa que viene experimentando durante los últimos 6, 7 meses, entendiendo, por supuesto, que las condiciones macroeconómicas continúan siendo restrictivas para la economía americana, en donde finalmente las tasas de interés para Estados Unidos continúan subiendo, tal vez a un ritmo menor, pero de igual forma lo siguen haciendo. También considerando la desaceleración económica, en donde las tasas de crecimiento comienzan a presentar menores impulsos económicos, por lo tanto proyectando un escenario menos favorable para el 2023 aparentemente, y también obviamente considerar cambios en la tasa de desempleo y por supuesto también un escenario en el cual la inflación ha presentado moderaciones. Si bien el hecho de que la inflación tienda a presentar una moderación, hay que tener cuidado y hay que tener mucho ojo con cómo finalmente la moderación se presenta, entendiendo finalmente que la desaceleración económica en general puede acarrear cambios en los precios y también en la tasa de desocupación que al día de hoy se presenta. Por eso es que obviamente hay que mirar con mucha atención las cifras macroeconómicas, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, que Estados Unidos se vuelve data dependiente o bien el mercado se vuelve data dependiente, y así es como ha sido durante las últimas sesiones. También el ambiente especulativo ha aumentado considerablemente, teniendo como referencia lo sucedido durante las últimas jornadas, la quiebra del banco del banco en Silicon Valley Bank, lo cual obviamente ha acarreado problemas en el mercado de bonos, o bien el mercado de bonos ha causado finalmente la quiebra de dicho banco y con ello obviamente ha arrastrado a otras instituciones financieras y provocando el pánico generalizado de los mercados que incluso logró cruzar el charco la jornada del día de ayer con caídas de más de un 2% de la renta variable europea. En el caso actual, obviamente, la condición macroeconómica parece ser mucho más robusta o la condición financiera para el sistema bancario en Europa tiende a ser más sólido al día de hoy que el americano. Es por eso entonces que han logrado, de cierta forma, combatir los temores en cuanto a la retirada de dinero que se vio durante la jornada del día viernes, con más de un 25% de los fondos que se retiraron del Silicon Valley Bank, y que eso obviamente acarrió, como ya lo comentábamos, una estampida generalizada en donde finalmente la prueba de fuego ha sido la confianza que intentó generar la secretaria del Tesoro Janet Yellen durante las últimas 24 horas, buscando finalmente respaldar al banco, pero ojo, sin llegar a salvar finalmente a los inversionistas que han buscado el riesgo y que han obviamente considerado y han tomado sus decisiones en su minuto. Después de la crisis subprime, para hacer obviamente un preámbulo de lo que ha ocurrido durante el último tiempo, debemos entender que la confianza en términos generales con las grandes instituciones se ha perdido y es lo que obviamente ha generado que al día de hoy también las instituciones tengan que revestirse de otras herramientas como para poder generar dicha confianza. Mayor regulación, mayores leyes que puedan obviamente combatir el hecho que los grandes inversionistas sean salvaguardados y por supuesto las condiciones generales que puedan estar incidiendo en los aspectos macroeconómicos y por supuesto financieros a nivel mundial. Te quiero dar la bienvenida a esta sesión. Recordar, por supuesto, que junto a Admirals Latinoamérica puedes invertir a través de nuestras distintas plataformas de trading, a través de la MT4 y MT5 Supreme Edition. Puedes acceder a más de 5.000 instrumentos financieros para poder llevar a cabo tus inversiones. Y también, por supuesto, a través de nuestra plataforma Invest para que puedas realizar inversiones a través de contratos por diferencia u acciones directamente a mercado, acciones sintéticas que puedes acceder y, por supuesto, puedes comprar y vender a lo largo de las jornadas, obviamente, de trading que tienen cada una de las bolsas. Te quiero comentar que desde el 2021 en adelante, Admirals ha asumido un compromiso con sus clientes para permitirles finalmente que puedan transar acciones sin pagar comisiones, una ventaja que hemos asumido para obviamente así darle cabida a los traders que puedan obviamente rentabilizar su dinero en el tiempo y con ello obviamente la facilidad de optar a invertir en distintos mercados. Por eso que a través de las distintas cuentas MT4, MT5 y la Invest, conoce cuáles son los requisitos y por supuesto las condiciones que tienen cada una de ellas con tu ejecutivo, así que te invito a contactarte desde ya al correo electrónico latam@admiralmarkets.com.
Bien, te cuento, mi nombre es Renato Campos Santana, analista jefe para Admirals en Latinoamérica, 9 años en el mercado al día de hoy, jefe de análisis de distintas empresas y brokers del mercado, sobre todo Latinoamérica. Y bueno, estamos acá para poder obviamente entregarte un vistazo de lo que está ocurriendo en el último tiempo, cómo podemos entender y prever qué es lo que puede llegar a suceder con el dólar tanto a nivel internacional como frente a otras monedas, pero por supuesto la referencia más interesante al día de hoy y que vamos a compartir en este seminario, como bien sabes, las cápsulas los días martes, es poder entregar una perspectiva en cuanto a la evolución del dólar a nivel internacional y que luego tú puedes obviamente sacar tus conclusiones en cuanto a cómo se pueden comportar las distintas monedas frente al billete verde. Así como puede ser el euro frente al dólar, el dólar americano, el dólar canadiense frente al dólar americano, el australiano dólar, el neozelandés, el yen, el peso chileno, que también lo tenemos en nuestra plataforma para que puedas realizar tus transacciones y obviamente operar en distintas direcciones. Bueno, una de las grandes preguntas que ha sido suscitada durante las últimas 48 horas es cuestionar un poco qué es lo que ocurre finalmente en el sistema financiero actual y cómo los mercados obviamente abordan ciertas condiciones y qué es lo que ha venido ocurriendo. Recordarte que esta cápsula obviamente no reviste por supuesto detalles importantes o no tiene los detalles importantes que nuestros clientes tienen acceso a través de los distintos informes que elaboramos día a día y por supuesto los informes mensuales para que puedas obviamente comprender cuáles son nuestras perspectivas. Te vamos a señalar algunos de los pasajes o bien algunas de nuestras perspectivas que tenemos en el corto, mediano y largo plazo, pero por supuesto todo detalle o mayor detalle en cuanto a aspectos macroeconómicos y justificaciones en general van a ser y son compartidas por supuesto los informes privados para nuestros clientes. Así que bueno, si deseas obviamente tener mayor detalle de lo que vamos a compartir en esta oportunidad, te invito por supuesto a realizar o a aperturar tu cuenta con nosotros y por supuesto que puedas acceder tanto, no tan solo a los informes especializados, sino que también recuerdes que tienes acceso a distintas sesiones de trading personalizadas, one-to-one, que puedes obviamente aprender junto a mí, o bien puedes también señalar reuniones en donde quieras elaborar de mejor forma tus estrategias. Y por supuesto, si quieres tener un acceso más directo a mercado, conocer un poco qué es lo que está pasando en el día, recuerda que te podemos llamar, te podemos comentar qué es lo que sucede y de esta forma entonces puedes finalmente estar, estar mejor preparado para enfrentar el mercado financiero en el día a día. Bueno, aquí es donde esta pregunta que señalamos en un inicio, si estamos en un gran esquema Ponzi, una gran pregunta que se ha sido repetida, ha florecido o bien ha sido desenterrada durante las últimas jornadas debido a lo que ha ocurrido finalmente, ya que el hecho que la estampilla por más de un 25, cercano a un 25% de los retiros de los fondos del Silicon Valley Bank ha tenido o ha tendido finalmente a hacer o a dejar en evidencia que dicho banco no tenía finalmente los fondos suficientes como para poder responder ante las necesidades de sus clientes. Y ahí es donde obviamente se cuestiona también la supervisión de las grandes instituciones o bien de los estamentos regulatorios ante las condiciones financieras actuales, motivo por el cual, como bien señalábamos al inicio, se están señalando situaciones bastante críticas para la economía mundial y por supuesto para los distintos sistemas. Bajo esta premisa, ahí es donde se buscan soluciones y uno de ellos finalmente y aparentemente, y como lo hemos comentado también a lo largo de los últimos 6, 12 meses aproximadamente, es que para poder combatir alguna situación de crisis se necesita finalmente una crisis. Una crisis que puede obviamente dar un reseteo a las condiciones actuales y de esa forma finalmente buscar cambios estructurales o bien el status quo de alguna u otra forma que pueda volver a los mercados. El problema o el gran problema de esto es que nadie quiere asumir el costo de una crisis económica de la magnitud del año 1929. Ciertamente las situaciones han cambiado rotundamente con respecto al año 1929, la información logra transmitirse de manera más acuciosa, de manera más acelerada, y por tanto también eso significa y se traduce en que el ambiente especulativo puede ser mucho más acelerado, puede tardar menos tiempo en florecer, pero también puede tardar menos tiempo en terminar. Por tanto, ahí es donde la volatilidad que se puede obviamente reconocer en los mercados termina siendo una de las grandes condiciones que al día de hoy impiden que se logre llevar a cabo una crisis o bien una profunda recesión y que ésta perdure en el tiempo para dar un reseteo a nivel mundial. Si es que esto llegase a ocurrir en definitiva, la crisis económica como de magnitud del año 1929 tendría que ser, para poder entenderlo de alguna forma, tendría que ser algo así como el corte de las redes sociales o de Internet en general
durante al menos unas 48 horas. Imagínense, o incluso 24 horas, imagínense qué es lo que sucedería si llegase a cortar el Internet o el acceso a Internet durante 24 horas a nivel mundial. Debería obviamente esto ser una catástrofe a nivel general. Nadie podría eventualmente comunicarse, no existirían de cierta forma las formas de comunicación habituales. Se perdería la conexión o la interconexión global que al día de hoy conocemos y que obviamente estamos acostumbrados y por tanto tendería a ser una situación de pánico. Probablemente se vivirían situaciones como las que estuvimos viendo en la pandemia, cuando la gente se abarató sobre las góndolas buscando productos. Probablemente sucedería algo similar, incluso peor. Algo así como en las películas o bien en las series escandalosas de zombies o lo que pueda, o situaciones similares que llevan obviamente al descontrol total. Bajo esta situación es algo similar a lo que podría llegar a ocurrir si es que nos tocase llegar a señalar algo similar a lo ocurrido en el año 1929. Finalmente, esa condición es la que reúne una situación en que nadie quiere asumir ese costo, nadie quiere ver qué es lo que realmente puede suceder si es que se cae en una crisis económica como de la magnitud que se tuvo en ese entonces. Y así es como entonces los mercados intentan, o bien de alguna forma intentan buscarse nuevas soluciones para combatir esta situación actual. La gran pregunta es cómo se soluciona el problema actual y entender obviamente cuál es el problema actual viene a ser una de las grandes también interrogantes. El problema actual radica finalmente, y vamos a irnos a un par de slides más adelante, en qué hará finalmente la Reserva Federal de Estados Unidos. Entendiendo finalmente que la inflación es uno de los grandes problemas y que ya vamos a señalar algunos detalles en torno a esta. El Producto Interno Bruto, como lo comentábamos al principio, comienza a presentar ciertas deficiencias importantes al término del año pasado, por tanto señalando un menor impulso para este 2023. Y por otro lado, un desempleo que eventualmente podría cambiar, un desempleo que en definitiva tiende a aumentar en su último registro. La semana pasada lo conocíamos, pues saltábamos de un 3,4 a un 3,6% durante el mes de febrero, lo que señala finalmente situaciones que pueden obviamente estar acarreando problemas importantes en el comportamiento de la economía mundial o bien dejar en evidencia situaciones que tal vez al día de hoy todavía no son claras, pero que están de cierta forma anticipando un panorama algo más complejo a lo que podamos considerar. Voy a ver algunos comentarios, parece que tenemos en la sección, eh, por acá en la sección de chat. Bueno, ahí nos saluda Alberto. Tenemos a Héctor, dice, hola, quisiera saber si se podrá ver la sesión grabada, ya que me es difícil verla ahora. Sí, Héctor, te comento que la sesión está siendo grabada, va a ser colgada en YouTube dentro de pronto y la estaremos compartiendo con ustedes durante las próximas 48 horas, seguramente a lo registrado al correo electrónico así, o a esta sesión. Así que descuida que te llegará al correo electrónico o puedes tú encontrarla directamente en el canal de YouTube que está abierto a todo público. Bueno, comentando un poco lo que viene ocurriendo, bien, cuál es la situación actual, en donde la inflación en términos generales o la inflación mundial viene señalando cambios importantes y obviamente una persistencia mayor. Esta persistencia mayor es la que viene a indicar una condición a nivel global que ya ha sido señalada como una tendencia, en donde los precios se mantienen de manera elevada, persisten los precios obviamente con un ritmo de crecimiento todavía elevado, o al menos se mantienen, como ya se ha señalado en esta última instancia y precisamente durante esta jornada una inflación en torno al 6% anualizado, respondiendo al mes de febrero, y que obviamente da cuenta de un proceso de moderación. El mes de enero teníamos una inflación del 6,4%, durante este último mes teníamos una inflación del 6,4%, o sea, del 6,4% pasábamos al 6%, y así es como finalmente el mercado va entendiendo que la inflación y por supuesto las medidas adoptadas por la Reserva Federal y los bancos centrales ante el proceso de restricción monetaria pueden estar de cierta forma incidiendo de manera positiva en los precios. Pero al mirar, por supuesto, otros detalles, como por ejemplo un Producto Interno Bruto que cae de un 3,2% en su preliminar correspondiente al último trimestre del año pasado, de un 3,4 a un 2,7%, da a entender entonces de que el crecimiento comienza a presentar deficiencias y estas deficiencias pueden llegar a ser importantes. ¿Por qué? Porque en definitiva el crecimiento es el barómetro para entender cuán pujante pueden ser y cuán pujante deberían tender a ser en el futuro las tasas de desocupación, cómo podrían evolucionar los precios finalmente. Si la tasa de inflación o sin la tasa de crecimiento o sin la tasa de desempleo, la verdad que se vuelve difícil el proyectar muchas veces cómo la economía en general pueda comportarse. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto, al responder o bien al demostrar y al entregar un muestreo en donde tiende a crecer menos durante el último trimestre del año pasado, con una proyección preliminar menor a la antes entregada,
se señala o se indica finalmente que los precios o bien que la condición en general de la economía está o bien presenta un desafío mayor para este año 2023. Un crecimiento menor al antes proyectado indica que finalmente está creciendo Estados Unidos menos, tiene tentativamente menos oportunidades para desarrollar puestos de empleo y por supuesto la inflación, al considerarse una inflación que persiste con los precios con una guía de cierta forma autónoma, se complica aún mucho más el panorama. Unos precios que pueden obviamente estar complicando a los contribuyentes para poder adquirir bienes en el día a día, se traduce finalmente en que el costo de la vida claramente es mayor. Se presentan mayores desafíos, por tanto, ante un desempleo o bien la necesidad de empleos que puedan estar traduciéndose en mayores ingresos para cada familia. Pero cuando tenemos, por supuesto, y respondiendo a la visión del Producto Interno Bruto, cuando tenemos un crecimiento menor, las compañías o bien las expectativas comienzan a zanjar o bien a tener una menor predicción de lo que puede estar ocurriendo en definitiva. Esto es lo que en general puede suceder, puede estar condicionando de cierta forma la situación general de la economía mundial, de Estados Unidos en particular, y ahí es donde finalmente también entra en juego cuáles van a ser las medidas que un banco central puede adoptar. Por eso es la pregunta, ¿qué hará la Fed finalmente frente a esta situación o bien frente a esta condición? ¿Cuál será su opción? La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se debió enfrentar, valga la redundancia, al Congreso de Estados Unidos, en donde debía entregar proyecciones, debía entregar, más que proyecciones, debía entregar un catastro o bien responder a las preguntas de los congresistas en cuanto a la evolución de la economía americana y cómo ésta o puede llegar a comportarse y cuáles van a ser las medidas que el ente rector podría adoptar para poder mitigar eventualmente una recesión que al día de hoy se baraja de cara al tercer trimestre y cuarto trimestre de este año, y cuáles obviamente serían las proyecciones de crecimiento, cuánto esfuerzo también tienen que hacer los contribuyentes o cuán esfuerzo tienen que hacer finalmente los congresistas, esfuerzo obviamente entre comillas, ya que simplemente toman decisiones con el dinero ajeno de otros. Ahí es donde está el riesgo moral que puede obviamente asumir tanto la Reserva Federal como también los congresistas o bien los políticos en general. Entendiendo obviamente esta situación, las respuestas del presidente de la Reserva Federal frente al Congreso fueron más agresivas de lo que se acostumbraba, respondiendo bien finalmente indicando desde ya que la tasa de interés podía alcanzar valores mucho más cercanos al 6% a lo antes señalado, que inicialmente o bien en un principio se tenía una tasa de referencia o una tasa referencial para el término de este 2023 en torno al 5,1%. Hoy las tasas referenciales comienzan a señalar incrementos hacia el 5,6%, lo cual habla entonces de que las tasas podrían eventualmente seguir subiendo 25 puntos básicos durante todo el año en cada una de las reuniones, o eventualmente debían haber o debían existir al menos una alza de tasa agresiva de 50 puntos básicos, y digo yo agresiva con respecto a los 25 que se esperaba para el próximo 22, entendiendo obviamente que esto podía obviamente acarrear los problemas necesarios y la condición de crisis que la economía a nivel mundial o bien Estados Unidos necesita. Por eso es que también ha sido enfática la Reserva Federal durante mucho tiempo en señalar que no le preocupan las consecuencias que este periodo restrictivo pueda llegar a tener. Por eso es que también creemos, por nuestro lado, que los comentarios más agresivos que señaló finalmente Jerome Powell durante la semana pasada estaban de cierta forma premeditados para entender o bien para revisar una respuesta de cierta forma que generara pánico en los mercados. Lo fue finalmente, las acciones cayeron por debajo de los 4.100 puntos la semana pasada, después obviamente de lo señalado bien de este ambiente especulativo que señaló la Fed frente a los mercados y obviamente la reacción de los mercados de bonos que obligó finalmente a la estampida que comentábamos del Silicon Valley Bank, una estampida de fondos importante, señaló finalmente las falencias o bien las deficiencias que la economía está presentando, o sea, dejando en evidencia que las situaciones, a pesar obviamente de estar llevando a cabo una política monetaria restrictiva, a la Fed no le interesa que las acciones sigan subiendo. Por otro lado, creemos que fue una acción meditada, fue de cierta forma algo que estuvo, no queremos decir que estuvo coordinado, pero que de cierta forma la Fed podía intuir de cómo el mercado iba a reaccionar frente a estos comentarios. Debemos recordar que el ente rector y Jerome Powell ha sido bastante dovish durante los últimos 12 meses, incluso
cuando la política monetaria de Estados Unidos era absolutamente restrictiva con subidas de tasas de 50 o 75 puntos básicos como lo existió en algún minuto. Sus comentarios seguían siendo dovish, por tanto era muy extraño que cuando el mercado estuviese mirando y estuviese esperando para el próximo 22 de marzo con probabilidades por sobre un 80%, estuviese esperando una subida de 25 puntos básicos, saliera finalmente a la luz los comentarios de Jerome Powell frente al Congreso y esto fuese mucho más agresivo. Por tanto, habían sensaciones en las cuales finalmente no le creíamos del todo a Jerome Powell, no le creíamos el tono, no le creíamos finalmente este ambiente ultra especulativo que Wall Street comenzó a considerar, y de hecho, en algún minuto, las acciones buscaron caer por debajo de los 3.900 y no lograban finalmente consolidar descensos. Tuvo que llevar el escenario del Silicon Valley Bank como para poder obviamente señalar cambios en el ritmo y en el comportamiento de los mercados en ese minuto y tener en cuenta, por supuesto, las condiciones que se estaban prestando, o bien cómo se estaban barajando ciertas condiciones y ciertas situaciones en general. Por tanto, los mercados en términos o en regla general van a estar muy pendientes a la condición que la Fed pueda señalar o bien mencionar en sus previsiones económicas durante la próxima semana, el próximo 22 de marzo, el próximo día miércoles, que vamos a estar, y te aprovecho de comentar que vamos a estar transmitiendo en vivo la decisión de política monetaria de la Fed a través del canal de YouTube Admirals Latinoamérica, para que puedas obviamente conocer en tiempo real y la previa de esta decisión y por supuesto la conferencia de prensa que te estaremos traduciendo en tiempo real, como te digo, para que puedas obviamente optar por operar en ese día y operar junto a nosotros. Por tanto, aquí es donde lo delicado de la situación actual y por supuesto cómo la Reserva Federal va a comandar y puede obviamente incidir en la reacción de los mercados, en el apetito por riesgo que al día de hoy o durante las últimas semanas tendía a aumentar, puede estar condicionando el comportamiento del mercado de bonos, el mercado de renta variable y por consecuencia el mercado del dólar, que al día de hoy nos convoca a poder comentar. Dentro de esto, la gran pregunta es ver cómo se soluciona el problema actual. Obviamente, el problema actual no tiene solamente una respuesta, tiene probablemente muchas consecuencias, tiene no tan solo consecuencias, sino que también tiene directrices a adoptar. Por tanto, bajo nuestra mirada pueden existir tres soluciones y que compartimos en esta oportunidad. Una de ellas es hacer lo correcto y dejar que todo quiebre, así como probablemente tuvo que haber hecho o que de alguna u otra forma dejó la secretaria del Tesoro con la quiebra del Silicon Valley Bank, asumiendo finalmente los costos, dicho los inversionistas y por supuesto las malas decisiones que se tomaron. Por tanto, eso deja en evidencia que deberían dejar que finalmente los mercados se autorregularan. Pero sabemos que al día de hoy los mercados no se autorregulan, está siempre, o desde el año 2008 en adelante, sabemos que existe alguien que puede salvarnos eventualmente, no de forma directa, no bajo obviamente los estatutos al día de hoy en cuanto a las leyes y por supuesto los cambios en las directrices políticas, no permiten finalmente que la Secretaria del Tesoro o el Tesoro de Estados Unidos puedan incidir finalmente de manera directa en salvaguardar instituciones financieras, así como tampoco a la Fed. Por tanto, de cierta forma está todo cubierto, pero tampoco están dispuestos en algún minuto a que eventualmente todo quiebre. Si eso llega a suceder, probablemente la hecatombe mundial se traslade muy prontamente a todos los mercados. Podríamos haber visto caídas mucho mayores durante la sesión del día de ayer, podríamos seguir viendo caídas durante el día de hoy y podríamos seguir viendo caídas durante las próximas jornadas en los mercados de renta variable y entendiendo que el panorama o el escenario puede cambiar de manera drástica. Recordemos que el hecho de que obviamente los mercados entiendan o bien hayan comprendido lo que sucedió en el año 2008, también obligan a pensar que siempre o que van a tener alguna guarida. Por tanto, eso es lo que pasa finalmente el día de hoy. Teníamos caídas importantes en el mercado de renta variable el día viernes, que se trasladaban a inicios del día lunes, pero ya podemos ver que el día de hoy los mercados comienzan a rebotar, siempre esperando, siempre anticipando que alguien finalmente logre salvar la situación, como fue en el año 2020 tras el inicio de la pandemia, y los mecanismos de ayuda que comenzaron a implementar los bancos centrales a través ya sea de estímulos no convencionales y por supuesto los recortes de las tasas de interés hasta 0% en algunos casos.
Otra cosa, otra forma es expandir la liquidez y sacrificar los objetivos de inflación, un impuesto regresivo a gran escala, lo que podría señalar, lo que fue finalmente, o lo que ocurrió en el año 2021, 2020, 2021, hasta finales del 2021, con tasas de interés bajísimas, del 0% en algunos de los casos, inyecciones de estímulos o bien expandir la liquidez de manera históricamente elevada, que los fiscos también hayan puesto de lo suyo y hayan considerado, por supuesto, ayuda extramaritales, si de alguna u otra forma lo podemos llamar. Y eso haya apoyado finalmente no tan solo a la economía general, sino que también a los contribuyentes. El gran problema de esto, y como lo que tenemos en el problema actual, es que la inflación ha logrado alcanzar valores en torno al 9, el 9,2, 9,1% en Estados Unidos, en el caso de otras economías incluso hasta el 15, 14% aproximadamente en Europa, pero al día de hoy, obviamente, se acarran problemas importantes bajo esto. Tenemos que entender que la política monetaria restrictiva no puede perdurar en el tiempo, o la ultra flexible no puede perdurar en el tiempo, y para contrarrestar la inflación tenemos que subir las tasas de interés, tenemos que sacrificar crecimiento y tenemos que, obviamente, contrarrestar la inflación de alguna forma. Por tanto, ahí es donde se dice que si expandir la liquidez se traduce en sacrificar los objetivos de inflación con una inflación del 2% que no volvería de cara incluso hasta el año 2026 o 2027, y obviamente un escenario en el cual las condiciones macroeconómicas incluso puedan agravarse bajo los cambios de paradigma que podrían estar presentando en algún minuto eventualmente. Y una solución, entre comillas, intermedia, viene a ser o es finalmente dejar una tasa de interés estática, la neutralidad o la gran neutralidad que los mercados están requiriendo al día de hoy que pueda ocurrir. Antes de la participación de Powell frente al Congreso, y al día de hoy creo que vuelve en cierta medida, los mercados esperaban, de cierta forma, una neutralidad, un punto de inflexión en la política monetaria de Estados Unidos. Y con esto me refiero a un punto de inflexión en el cual las tasas de interés no sigan subiendo, se estanquen en un valor elevado como el que tenemos actualmente o podríamos alcanzar dentro de la próxima reunión, pero que eventualmente esa neutralidad busque y el mercado anticipe ciertas nuevas expansiones monetarias. Y expansiones me refiero a que eventualmente las tasas de interés vuelvan a bajar, vuelvan a contraerse para fomentar el crecimiento de la economía en una situación en la cual la economía no está creciendo finalmente. Entonces ahí es donde dejar las tasas de interés estáticas podría significar, por un lado, de cierta forma, asumir que la inflación puede mantenerse elevada durante un tiempo y esperar que se acostumbre o bien reaccione a lo hecho durante el último tiempo, a una condición obviamente restrictiva que implementó la Reserva Federal y que los bancos centrales venían implementando durante los últimos 12 meses aproximadamente, pero que en definitiva esto pueda traducirse en un interés mancomunado por lograr de cierta forma un crecimiento que pueda mantenerse estable, que no finalmente arriesgue un proceso de recesión mayor, terminar el quantitative tightening, que finalmente es hablar de la restricción, el proceso restrictivo, y convertir a la economía en un zombie viviente hasta que el Ponzi le revierta a la siguiente administración. Eso finalmente es lo que le puede llegar a suceder a los mercados si es que nadie hace absolutamente nada y dejan que todo pase. Por tanto, hoy por hoy, la gran responsabilidad la tienen los bancos centrales. Los comentarios que puedan incidir, ya hemos visto, los comentarios de la semana pasada causaron un quiebre en uno de los bancos que solventaba finalmente empresas del mundo tecnológico y que hoy por hoy obviamente debe enfrentar las consecuencias de sus riesgos, de su administración, y que eso incluso le puede ocurrir a economías que han sido irresponsables con el manejo de la deuda, deuda que puede al día de hoy estar solventada en valores en bonos, como por ejemplo lo que puede ocurrir en Argentina en algún minuto o en economías como la ecuatoriana, en donde los bonos, que principalmente de los cuales son sostenedores, son americanos, y por tanto un mayor valor del dólar en general puede también traducirse en un default importante y en una situación de impagos para la economía argentina, y eso obviamente ocasionar un riesgo mucho mayor a nivel sistémico. Obviamente ese riesgo va a incluir a la región, motivo por el cual entonces el dólar en la región debiese funcionar como un instrumento de tipo refugio si esta situación o bien si el escenario persiste. Particularmente ahí es donde los diversos estatutos o bien los estamentos y participantes del mercado deben poner mucha atención a cómo finalmente se van barajando las condiciones económicas a nivel mundial y cómo se van obviamente considerando. El zombie, que se le puede obviamente llegar a interpretar a una economía como la americana en algún minuto o a la economía mundial, puede suceder
si es que finalmente la Reserva Federal y los bancos centrales, como comentábamos, no toman cartas en el asunto y dejan que finalmente estas puedan acarrear grandes y mucho más problemas en el largo plazo. En el caso de la opción 3, que creemos que puede llegar a ser una de las soluciones más probablemente atractivas del día de hoy, es comprar tiempo, un bote de salvavidas que eventualmente va a considerar una revolución productiva a gran escala de la forma o en el formato de la inteligencia artificial probablemente, que pueda resolver los problemas en algún minuto de manera independiente, la nanotecnología, la robótica o finalmente lo que pueda llegar a ser en términos tecnológicos que pueda solucionar los grandes problemas de la economía a nivel mundial al día de hoy, que puedan obviamente mitigar los efectos de la crisis sobre el consumo, por ejemplo. Cosas que pueden pasar o no y en distintas escalas, como pueden ser consideradas, por tanto, ahí es donde también la revolución industrial, como fue en su minuto, en uno de los auges económicos más importantes en el año, o de cara al año 1929, puede ser una de las condiciones que revistan ciertas preocupaciones, pero también ciertas alegrías para la economía mundial. Desde el año 1900, como un cambio en la revolución industrial en adelante, los mercados financieros también adoptaron situaciones bastante críticas y que daban a entender, por supuesto, cambios de paradigma en lo que llegaba a suceder en los años o en las décadas posteriores. En este caso, la revolución industrial puede ser una revolución tecnológica, así como lo fue la crisis.com en el año 2000. Hoy puede ser tal vez un poco más avanzada, que en esas situaciones o en esas condiciones, como bien mencionamos, la inteligencia artificial o la nanotecnología y la robótica pueden ser algunas de las características que puedan mitigar, y repito, los efectos de la crisis sobre el consumo y sobre el comportamiento del mundo entero. Bajo esto, obviamente, nos lleva a evaluar cómo ha presentado bien el desempeño del dólar a nivel internacional. Hemos visto cómo las tendencias a lo largo del tiempo vienen señalando una evolución técnicamente favorable, teóricamente favorable en el tiempo para el billete verde, un dólar que en este caso se presenta en un formato de una medición frente a la canasta de 7 divisas, en donde podemos incorporar o considerar al euro, al dólar canadiense, al dólar neozelandés, australiano, al dólar neozelandés, al franco suizo, al yen eh, y al canadiense, si no me equivoco. No recuerdo si lo mencioné. Bueno, son 6, 7 las divisas que están enfrentadas frente al dólar a nivel internacional, o bien nos ayudan a medir finalmente cómo el índice o el dólar americano se presenta en el mercado de valores. La tendencia es una tendencia alcista, en donde debemos reconocer, por supuesto, que el dólar ha sido el gran refugio en las carteras de los inversionistas durante los últimos 14 años aproximadamente, 14, 15 años, desde la crisis del 2008 en adelante. Pero también entendemos que presenta desafíos importantes en términos de confianza. ¿Cuán confiados están los inversionistas en torno a la economía americana y cuánto lo pueden llegar a estar en el futuro? Hoy por hoy, más que una confianza en pos de la economía americana, en la evolución favorable que éste ha presentado en el tiempo, la condición alcista que el dólar ha venido reuniendo también se sitúa o bien responde a la poca confianza o al desempeño menos favorable que también han presentado el resto de la economía. Recordemos que aquí es donde está la medición del dólar frente a otras monedas. No tan solo se comprende al dólar como la moneda de Estados Unidos, sino que se comprende a la moneda o a la moneda de Estados Unidos frente a otras monedas y cómo ésta evoluciona. Por tanto, esta condición en términos generales y sobre todo durante el año pasado, no quiere decir que el dólar haya evolucionado de manera positiva por las características solamente macroeconómicas de la primera economía del mundo, sino que también el bajo desempeño que Europa presentó, que Oceanía presentó, que Asia en general presentó, y que con ello obviamente el dólar haya sido el gran refugio o el gran instrumento en la cartera de los inversionistas a nivel mundial. Al día de hoy, la perspectiva en términos generales y desde el punto de vista técnico continúa siendo favorable, mientras no pierda finalmente los 100 o los 90, los 99 puntos, como podemos ver en pantalla, y ya te señalo a continuación, mientras no pierda esta franja finalmente, la tendencia para el dólar a nivel internacional, al menos en el corto o en el mediano plazo, debiese seguir siendo alcista. Ahora, si llegamos a perder finalmente dicha tendencia o bien cierta zona de soporte, no descartamos que el mercado siga considerando el comportamiento del dólar como una referencia o un referencial positivo en el tiempo, señalando por supuesto que la tendencia o bien la secuencia de mínimos es creciente, la secuencia de máximos es creciente en el tiempo,
Por tanto, la condición debiese seguir dando una respuesta favorable a lo largo de los próximos años, como vemos obviamente visualizado en este gráfico mensual. Por tanto, toda reacción bajista en el mediano plazo puede ser eventualmente considerado por los que ven al dólar como ya sea una moneda refugio que responda al sistema macroeconómico de Estados Unidos en general, eh, o bien responda a las debilidades del resto de las economías, debiese entonces ser una jugada en la cual el dólar continúe siendo una de las monedas favoritas en general para el mercado y los inversionistas. No tan solamente con un gran porcentaje, pero de cierta forma una condición que puede ser favorable. Nos pregunta Juan Rodrigo a través del chat, nos pregunta si la gráfica es del peso dólar. En este caso, Rodrigo, te corrijo, para poder obviamente entendernos, la relación es dólar-peso. Eh, y por lo que está señalando dólar intra, debe ser, a lo mejor lo que te refieres es dólar internacional. En este caso, como te señalo, siempre los análisis, cuando uno visualiza el comportamiento del dólar en general, tiene que mirar el dólar index. Podemos mirar finalmente el dólar peso o bien la relación del dólar peso para fijarnos y obviamente señalar cuál puede ser la evolución de la economía actual en términos particulares. Pero hoy por hoy, no, la convocatoria que tenemos para este seminario es hablar del dólar en general, del dólar a nivel internacional y que como te comentaba al principio, tú puedas después sacar tus propias conclusiones e ir a mirar la evolución del dólar frente al peso chileno, frente al euro, frente al canadiense, frente a la moneda que a ti te parezca, obviamente, para poder lograr entender esto. En esta sesión, por supuesto, yo te entrego una perspectiva en términos generales para que, como bien señalamos, nuestros clientes y usuarios puedan tener su idea, pero también recordarte que si tú eres cliente de Admirals en Latinoamérica, puedes tener una sesión personalizada conmigo para poder descifrar y entregarte tal vez algunas estrategias de trading en el dólar peso y que de esta forma puedas rentabilizar tu dinero. Lo hemos comentado en las sesiones abiertas para los usuarios de Admirals en el canal de YouTube, en las sesiones personalizadas para el grupo VIP y así como por supuesto las reuniones personalizadas que hemos tenido durante el último tiempo con nuestros clientes. Hay algunas perspectivas o algunas características que obviamente hay que mirar con atención, en donde los soportes, las tendencias vienen acompañando. Otra característica interesante es medir, por supuesto, los impulsos que el mercado ha logrado señalar, como por ejemplo, desde este punto hasta este punto, el mercado reúne una evolución de un 100% y hasta el minuto el retroceso que el mercado da hasta esta zona llega a alcanzar valores en torno al 50 al 38,2%, por lo cual se comprende esta evolución dentro de un parámetro tendenciosamente alcista y que podría señalar o continuar señalando evoluciones favorables en el tiempo. Ahora, en lo intradiario, o en lo que más obviamente nos acercamos en el corto a mediano plazo, podemos obviamente visualizar al dólar a nivel internacional como una condición teóricamente menos favorable. Y es donde finalmente lo que ha ocurrido durante las últimas 72 horas con el acontecimiento en torno al Silicon Valley Bank, y el rendimiento de los bonos finalmente, ha socavado el compromiso de la cartera de los inversionistas con el dólar, lo que en términos generales termina, obviamente, o en términos sencillos, termina socavando el valor del dólar en el mercado internacional, siendo no la moneda predilecta, sino que buscando distintas alternativas de inversión obviamente, los operadores, y que eso, obviamente, acarrea o bien nos invite a señalar cambios en la dirección del mercado en términos generales y sobre todo para el dólar a nivel internacional. Y nos agradece Juan Rodrigo a través del chat, nos dice muchas gracias por la aclaración. Rodrigo, gracias a ti por la consulta, me parece que toda pregunta es absolutamente válida y te agradezco por supuesto por hacerla así también, si es que había algún otro participante pueda esclarecer finalmente sus dudas con tu pregunta. Tal vez alguien no se atrevía y por supuesto, así que siempre les recomiendo, o bien les comento, no duden en hacer preguntas, no existen preguntas que no sean válidas o como se suele decir, no existen preguntas tontas, así que por favor tengan toda la confianza del mundo que existe la disposición para responder sus consultas y por supuesto si desean tener también una reunión para poder entender un poco más acerca del trading, si estás recién comenzando, si necesitas esclarecer algunas situaciones, cómo invertir tal vez en la plataforma, qué significa invertir en la plataforma, qué es el apalancamiento, diversos aspectos o bien conceptos que todavía tal vez no maneja, por favor, no dudes en escribirnos, no duden en escribirme que por nuestro lado, obviamente,
existe toda la intención de poder colaborar contigo y que por supuesto obviamente comiences a operar prontamente con nosotros a través de nuestras distintas plataformas y por supuesto nuestros distintos instrumentos. Te recuerdo que tenemos más de 5.000 instrumentos para que puedas invertir, desde acciones de las principales bolsas del mundo, la gran mayoría, y si no me equivoco, todos los pares de divisas que puedan estar disponibles en el mercado, obviamente los más y siempre más líquidos que se puedan estar ofreciendo, índices bursátiles, commodities o futuros sobre commodities o los CFDs sobre commodities para que puedas obviamente operarlo y puedas obviamente especular en el mercado si es que así también lo deseas. Transacciones de corto plazo, ventajas operativas que tenemos para nuestros clientes y por supuesto siempre todo es negociable y que puedas obviamente tener una rentabilidad deseada. Recuerda también que tenemos otras formas de operar, nuestra plataforma de copy trading, que es una plataforma en la cual puedes seguir a los mejores traders que tenemos en Admirals, que ofrecen que tú puedas suscribirte a tus estrategias. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo soy un proveedor de una estrategia a través de copy trading, puedes seguir o puedes seguirme y eso va a significar que las transacciones que yo tome en mi cuenta se van a replicar en tu cuenta de inversión o en tu cuenta de trading y de esa forma obviamente puedas obtener rentabilidades de acuerdo obviamente a la rentabilidad que yo estoy obteniendo. Puedas replicar finalmente las ganancias, las pérdidas que el trader puede tener y obviamente puedas desligarte tal vez del control de tu inversión. Tal vez puede servir esto para algunas personas que necesitan o desligarse de las inversiones o bien no tienen la confianza suficiente todavía, puede ser una alternativa. Te podemos a lo mejor indicar algunos traders que están funcionando bien, que les va o tienen rentabilidad positiva, así que te invito obviamente a saltar esto y poder obviamente ponerte en contacto con nosotros. Bueno, hablando un poco de la condición que se está presentando al día de hoy, en el corto plazo, obviamente, lo que ha sucedido ha acarreado un escenario bajista para el dólar que podría tal vez perdurar en el tiempo. Sin embargo, no esperamos que proliferen mucho más los descensos, entendiendo que la próxima semana lo que debiese hacer finalmente la Reserva Federal en su reunión de política monetaria es entregar confianza al mercado en términos generales. No puede generar mayor desconfianza de la que ya ha señalado el día de hoy, lo que entonces significa que eventualmente puede llegar a ocurrir es una condición mmm, favorable para el dólar, pero negativa para las acciones. Ahí es donde está el dilema de cómo actúa la Fed para entregar desconfianza al mercado bursátil o al mercado en realidad accionario de Estados Unidos, pero al mismo tiempo que los inversionistas interpreten esto como algo favorable para el dólar y que el dólar obviamente le siga entregando un poder un cierto poder a los contribuyentes frente a las compras y obviamente a lo que puede llegar a ocurrir. Ahí es donde está el equilibrio que se tiene que buscar. El efecto negativo sobre la bolsa o sobre las acciones de Estados Unidos, el efecto teóricamente algo más favorable para el dólar, que tal vez no implique un escenario muy positivo, pero que sí obviamente persista un escenario algo más favorable. Y ahí es donde obviamente va a estar lo delicado de cómo la Fed transmita, por un lado, la decisión que debe tomar el próximo 22 de marzo y cuáles vayan a ser obviamente las consecuencias de esta y obviamente las previsiones que puedan tener en cuanto a crecimiento, inflación y desempleo para los próximos trimestres, para el término de este 2023, desempeño de 2024 y 2025 y probablemente ya comenzar a dar algunas pistas con respecto al 2026 en adelante. Para ver más detalles en cuanto a la previsión de corto y mediano plazo y cómo operar finalmente el dólar durante los próximos días, vamos a estar mañana entregando en más corto plazo en gráficas de diarias de 4 horas, más una visión más extendida del comportamiento del dólar a nivel internacional y por supuesto del dólar frente a sus principales rivales. Mañana en la sesión de día miércoles de análisis y trading a través del canal de YouTube vamos a estar no tan solo mirando la previsión que tenemos para las acciones de Estados Unidos y un patrón bajista que se está aparentemente cumpliendo, sino que también vamos a estar mirando el dólar a nivel internacional frente a sus principales rivales y que de esta forma obviamente puedas planificar tu próxima inversión, ya sea frente al euro, frente al peso chileno, frente al dólar canadiense, frente a la moneda que tú o bien a ti te parezca o te parezca mucho más cómoda. Así que te invito mañana a las 12 del día o de mediodía, hora de Nueva York, o 1 de la tarde, hora de Chile, para que te conectes a través del canal de YouTube, que ya está la sesión programada, te la muestro enseguida, para que puedas realmente conectarte junto a nosotros y puedas operar junto a nosotros alguna de las ideas de trading que podamos estar señalando. Te invito entonces a que te conectes al canal de YouTube Admirals Latinoamérica, acá te lo voy a mostrar a continuación, para que lo conozcas. Te suscribas, por supuesto, te puedes suscribir, gestionar la interacción con los videos, y acá te muestro entonces las próximas emisiones en directo. Mañana, acá tenemos entonces la sesión, te la comparto en el chat de Zoom, para que la puedan tener.
sesión, vamos a ponerle aquí, sesión miércoles 15 de marzo, para que te puedas conectar y puedas participar junto a nosotros. Bueno, y con esto entonces vamos dando por finalizada esta presentación, como siempre, obviamente una cápsula en donde entregamos una perspectiva de lo que sucede en los mercados en general, una visión más detallada de también lo ocurrido durante las últimas sesiones, cuáles pueden ser las soluciones a los problemas actuales y algunas de las revisiones, por supuesto, en términos macroeconómicos. Para más detalle, te recuerdo que si eres cliente de Admirals, puedes solicitar acceso a los informes que tenemos exclusivos para nuestros clientes, como también, por supuesto, a las perspectivas semanales que entregamos todos los lunes en formato PDF para que nuestros clientes puedan tener una referencia de los distintos instrumentos y distintos mercados. Así que bueno, te invito a ser partícipe de Admirals, de registrarte, de comenzar tus inversiones junto a nosotros y como te decía, si no conoces mucho, si estás recién comenzando, si necesitas esclarecer un poco cuáles son los pasos, cuáles son las cosas que necesitas saber para comenzar tus inversiones, por favor, no dudes en escribirnos. Te dejo los correos electrónicos latam@admiralmarkets.com en el chat de Zoom y te dejo el mío también, renato.campos@admiralmarkets.com para que puedas acceder o bien puedas hacer las consultas pertinentes. No tengas miedo, no tengas vergüenza en hacerlo, que estamos para poder ayudarte. Nos pregunta por ahí Xiomar si el seminario quedó grabado. Sí, quedó grabado, Xiomar, así que prontamente va a estar colgado a YouTube o bien lo estaremos enviando también por correo electrónico a todos los registrados a esta sesión. Quiero agradecerle entonces a todos por su participación. Si tienen consulta, este es el minuto. Y bueno, espero que haya sido de su agrado, de comprender o bien de entender qué es lo que ocurre con el dólar a nivel internacional, dilucidar si la tendencia podría o su ciclo bajista podría continuar. Bajo nuestra perspectiva, la tendencia a largo plazo sigue siendo favorable para el dólar y que obviamente eso pueda seguir obviamente siendo durante gran parte del 2023. Gracias a ti, Alberto, por tu comentario, siempre por tu participación. A Xiomar, por ahí también conectada. Alberto, bueno, a Héctor, que estuvo conectado al inicio. A Juan Rodrigo Pinto por su pregunta, por su comentario. Y bueno, por supuesto a todos los que estuvieron participando. Si no hay consultas al respecto, nuevamente, gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @admiralslatam en Twitter e Instagram. Y por supuesto a través del canal de YouTube que ya se los mostraba anteriormente. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima cápsula de Admirals en Latinoamérica.